Hola, soy Paolo Benza y esto es La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. Se acaba el jueves 9 de mayo y hoy nos hemos enterado, hemos confirmado en realidad, que la pobreza se ha disparado en el Perú durante el 2023. Vamos sin dudas a hablar de eso en el segundo bloque. Pero mientras eso ocurría ahí afuera, en la calle, en los pasillos de los edificios más viejos del centro de Lima, se construía el nuevo esquema de poder. Uno que hoy dirige los destinos de un país en cuyo futuro ya nadie confía. Así que vamos a dedicarle unos minutos a analizar eso. La aplanadora anticaviar, así la llamo yo, porque ambos conceptos permiten anticipar con mucha precisión los movimientos de esta fuerza política sin bandera específica. Aplanadora porque lo que hace es llegar, destruir, traerse abajo cualquier resquicio de institucionalidad construida por alguien en el pasado, así sea poquita, e instalarse a la par del derrumbe. Y anticaviar porque esa es la única categoría política que los aglutina. Cada uno de los grupos que conforman esta aplanadora tiene sobre el papel sus propios objetivos, sus propios idearios, sus propias bases y sus propios favores que pagar. Pero lo que los hace actuar de forma coordinada es una oposición común a aquello que llaman caviarismo. ¿Cuáles son las próximas movidas de la aplanadora? Simple, miren dónde quedan funcionarios con poder a los que podrían catalogar de caviares, y hacia allí irán. Por eso la definición anticaviar es útil. No importa qué sea lo caviar, no importa si eso tiene un aterrizaje en la realidad, ni siquiera. El concepto caviar es real mientras la aplanadora lo use como gasolina. ¿Qué puede caer todavía en ese agujero negro de lo caviar para llegar a las garras de la aplanadora anticaviar? Aquí les va a parecer que el argumento se muerde la cola, pero síganme hasta el final. Todo aquello que ejerza poder, pero no esté dentro de la aplanadora anticaviar está por caer bajo su yugo político. Es decir, todo aquello que no es anticaviar es caviar. Fiscales, jueces, periodistas, jefes de instituciones públicas. La aplanadora anticaviar ha creado un mecanismo que absorbe todo lo que no se alinea con su movimiento. ¿Y cuál es ese movimiento? Aquí vamos ya a cosas más concretas. Varios objetivos alinearon a la alianza de congresistas que comanda la aplanadora anticaviar desde el 2021. Muchos ya los han cumplido, por ejemplo la Defensoría del Pueblo, la SUNEDU o el Tribunal Constitucional. Este Congreso ha conseguido lo que ningún otro: copar esas tres instituciones que se resistieron durante más de un lustro a los anteriores parlamentos. ¿Pero qué sigue? Hagamos el ejercicio que les propongo. Miren a quienes han llamado caviares y todavía ejercen algún poder y sabrán hacia dónde van. ¿Ya los ven? Sí, la JNJ, la Fiscalía, la OMPE y el JNE. En sencillo, toca el sistema de justicia y los organismos electorales. Con esto, la aplanadora anticaviar habrá arrasado con todo lo que le impide moverse y ser dueña absoluta del territorio. Ese camino está trazado. No hay que ser un genio para verlo. Ya, hasta aquí hemos reseñado algo que probablemente ya intuían o ya les habían dicho, pero es importante ordenar los conceptos para poder analizar. Ahora vamos a ver cosas incluso más concretas. ¿Qué grupos políticos conforman la aplanadora anticaviar? La respuesta es sencilla: casi todos los que están en el Parlamento, porque la aplanadora los absorbió. Miren hoy las bancadas y díganme cuál no tiene un discurso de rechazo a lo caviar. ¿Saben cuál? Una parte de Cambio Democrático con Juntos por el Perú, que son 11 votos, pero solo una parte, y algunos no agrupados. No pasan de la docena de curules. Todos los demás, si son honestos, son anticaviares. Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso, Podemos, el Bloque Magisterial, Renovación, Avanza País, Acción Popular y sus niños, Perú Bicentenario, todos. Y aquí podemos entender por qué dos partidos que en la práctica deberían estar en orillas totalmente opuestas se juntan para votar en distintos temas: Perú Libre y Fuerza Popular. Ambos son parte de la aplanadora anticaviar antes que cualquier otra cosa. Ambos quieren deshacerse del contrapeso de poder de lo caviar. No pierdan de vista esto: la aplanadora también operaba durante el gobierno de Castillo. De hecho, Perú Libre expulsó a Castillo en julio del 2022 y la aplanadora se deshizo de él. ¿Sabían que 6 congresistas del lápiz votaron a favor de la vacancia del profesor? Solo 3 en contra, el resto se abstuvo. Y el bloque magisterial, solo 1 en contra. Sus profesores lo abandonaron, fueron absorbidos por la aplanadora. Con Castillo ocurrió algo que nos permite entender el último punto de este análisis. La aplanadora no funciona como un bloque sólido, no es un tanque. Si vieron Ataque de Titanes, no es el retumbar, es una especie de menjunje de laboratorio que avanza devorándolo todo, pero sin ritmo. A veces por un lado, a veces por el otro. Ya sabemos que la mueven 2 fuerzas. Una es la anticaviar, pero otra es el copamiento. Eso pasó con Castillo. Parte de la aplanadora anticaviar, el ala derecha, lo venía acercando para llenar ese espacio de poder, el ejecutivo. El cerco avanzaba, pero Castillo tenía el tapón de unas cuantas bancadas clientelizadas en el Congreso. Castillo no era caviar, pero cometió un error. Se asustó y dio un golpe. Y entonces la aplanadora en conjunto vio el vacío que quedaba
Porque ese golpe fue un óbito fetal, nació muerto y se alineó para llenarlo. Y lo llenó. A nadie le queda ya dudas de que el Ejecutivo es hoy un rehén del Congreso. Un espacio donde el poder lo tiene sobre el papel una señora que se llama Dina Boluarte, que aprovecha para vestir joyas y operarse la nariz, pero donde en la realidad lo ejercen las bancadas parlamentarias. La sostuvieron ahí porque ella y su premier, Alberto Tarola, servían para frenar con sangre la única fuerza que pudo golpear a la aplanadora anticaviar, el desborde popular del verano 2023. Lo frenaron. Entonces, y con esto cerramos, la aplanadora anticaviar va a vacar ahora a Dina Boluarte. Castillo se mantuvo clientelizando votos en el Congreso a cambio de dinero y obras, y Boluarte ha hecho 3/4 partes de lo mismo. Pero recordemos que ella es más un monigote de la aplanadora que un escollo a salvar. En realidad, la pregunta sobre la vacancia de la presidenta no es si se va a dar, sino cuándo. Y como les decía hace 3 días, lo más probable es que ocurra todavía en unos meses, más cerca de Navidad que de fiestas patrias, aunque uno nunca sabe. ¿Por qué? Porque hace falta que las fuerzas dentro de la aplanadora se alineen de nuevo. ¿Qué significa eso? Conseguir los 87 votos necesarios para ocupar Palacio. Eso implica que el ala izquierda de la aplanadora, Perú Libre, los maestros, acepte votar para colocar a un presidente de derecha. No estamos tan lejos de ello. Pero también otra cosa es necesaria: controlar los órganos electorales. Esto porque el ala derecha necesita la certeza de que no va a volver a perder una elección por décimas. Hasta entonces Boluarte les sirve, pero no será para siempre. Cierro con esta idea. Llamarle la mafia a esta conjunción de poderes es estéril. Es una verdad como un templo que la gran mayoría de integrantes de la aplanadora anticaviar tiene procesos judiciales. Nadie va a negar eso, pero es lo que nuestro sistema político ha producido. Allí están los congresistas que parimos en las urnas, con todas las fallas que se le pueden nombrar al sistema electoral. Es más útil para el análisis verlo como un proceso de desbalance descontrolado del equilibrio de poderes al que aspira una democracia. Un desbalance que se retroalimenta a sí mismo y crece porque se ha convertido en la única forma mediante la cual un congresista puede pagar los favores que debe a quienes lo colocaron allí, copando. Y lo único que se lo impide es lo caviar, como si fueran animales guiados por su instinto de supervivencia. No debería ser tan difícil aceptar que a veces los parlamentos son un reflejo fiel del país en el que existen. Uno, como el Perú, donde las economías ilegales hace rato ganaron la batalla. Y quizás es por eso que este Congreso es tan odiado por la mayoría de ciudadanos, mientras los congresistas y la misma mayoría de ciudadanos también odian eso que llaman lo caviar, porque nadie quiere aceptar sus cochinadas, pero tampoco quiere una figura que se las recuerde todos los días, como si fuera un santo, porque los santos no existen. Vamos a un primer corte, no te olvides de darle like y suscribirte a este canal si te parece interesante lo que escuchas. Aquí la única regla es que podemos estar en desacuerdo, mientras haya argumentos en medio. Anuncia en La Contra Podcast, la información que necesitas sin importar a quién le moleste. Hemos empezado este proyecto desde la sala de Paolo Benza, y para garantizar la sostenibilidad de este espacio te necesitamos a ti, a tu bolsillo, a tu aporte, a tu sencillo. Porque si confías en nosotros, le das una manito también a la información periodística y a la Pepa sin filtros, y te haremos llegar a esas audiencias que aún no te conocen. Te esperamos. Volvemos con La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. 1. La pobreza se dispara, en especial la pobreza extrema, que es cuando un ciudadano no puede satisfacer sus necesidades básicas. Vamos a desmembrar primero las cifras y después hablamos de ellas. Al cierre del 2023, la incidencia de pobreza monetaria volvió a subir, esta vez hasta 29%, casi igual al 30% que marcaba en el peor año de la pandemia, el 2020. Todo esto según cifras oficiales publicadas hoy por el INEI. Ya luego les cuento el chongo que hubo con eso. La situación es jodida porque este repunte significa que casi 600.000 personas más han cruzado la línea de pobreza hacia abajo desde el 2022, año en que se registró una cifra semejante de nuevos pobres. Evidentemente estuvieron siempre muy cerca de cruzarla. Es el grupo de personas de supuesta clase media de las que hace 10 años se decía que con una enfermedad volvían a ser pobres. Y era cierto. Si vamos al desgrane de las cifras, la cosa es peor. La pobreza urbana ya superó a la que nos dejó la pandemia, mientras que en las zonas rurales se ha reducido un poquito frente al 2020. Y ustedes dirán, buen trabajo en el área rural. No, es que se ha reducido la pobreza rural porque lo que se ha disparado allí es la extrema pobreza. De hecho, el panorama más horrendo que dejan las cifras es el de la extrema pobreza. En 2023, la pobreza extrema de todo el país escaló hasta 5.7% desde el 5% del 2022. Y ese dato ya de
de por sí era un aumento fuerte respecto al 4.1 del 2021. La pobreza extrema ya superó al dato pandémico del 2020, donde fue de 5.1%. Y aquí lo peor, si la comparamos con el 2019 prepandemia, cuando fue de 2.9%, hoy hay casi 1 millón más de ciudadanos incapaces de cubrir sus necesidades básicas. 1 millón más de personas en extrema pobreza que antes de la pandemia. Dense un segundo para procesar ese dato. Y ya si desagregamos esa cifra, se ve la foto horrible del Perú rural. Entre 2019 y 2023, la extrema pobreza rural ha pasado de 9.8% a 16.2%. De nuevo, no es que la pobreza haya bajado en el Perú rural, es que ahora hay más pobres extremos. La tendencia que se ve en el último lustro es clara, un fuerte aumento durante las cuarentenas del 2020, esperable, y una baja moderada en el 2021 producto de una recuperación económica que nunca terminó de cuajar. Se suponía que tenía que seguir cuajando en 2022 y 2023, pero no fue así. Lo natural era que retornara a los niveles pre-pandemia, pero subió. Los dos gobiernos de Perú Libre han dejado más pobres extremos en el Perú que en la maldita pandemia. Tanto el gobierno de Pedro Castillo como el de Dina Boluarte exhiben fuertes aumentos en las cifras de pobreza extrema hasta el dato actual. Donde debía reducirse, la aumentaron. Ambos entraron a Palacio en la plancha del lápiz. Ambos se separaron de ese partido al poco tiempo en Palacio. Ambos fueron expulsados oficialmente del partido. Pero lo más importante entender, ambos hicieron gobiernos pésimos en cuanto al manejo económico. Y a casi todo lo demás. Ambos gestionaron el Estado como un botín a compartir con quien sea que tuviera poder para arrancarles un poco. Y lo más importante, podemos pasarnos horas deliberando cuál de estos gobiernos fue de derecha, cuál de izquierda, cuál hace más caso a cuál de las bancadas en el Parlamento, pero es una discusión que para este tema específico, no para otros, pero sí para este, es estéril, inútil, vacía, porque lo que caracterizó a la plancha de Perú Libre en cosas como la reducción de la pobreza no fue una propuesta programática de izquierda. Lo hemos visto en los votos de su bancada en el Parlamento. No tenían una propuesta. Si presentaron como plan de gobierno un ideario reciclado, un documento que tenía la foto de un actual prófugo. Lo que caracterizó a la plancha de Perú Libre, y sin hablar de las demás, fue la improvisación, la certeza de que asumirían el gobierno y lo harían mal. Ambos presidentes, Castillo y Boluarte, cayeron en la trampa de la sobrevivencia frente a un Congreso que se los comió vivos y que se deshizo de Castillo apenas se salió de ese libreto. Ambos gestionaron el aparato público para darle plata a congresistas y no para crear empleo. Hay responsabilidad en el monigote por ser monigote, en quien asume la responsabilidad sin ser capaz de llevarla a buen puerto. En fin, según fuentes de Jaime Chincha, Boluarte intentó frenar la publicación de estos datos en la fecha prevista, los datos de pobreza, porque evidentemente la dejan muy mal. Por eso, entre ayer y hoy, el INEGI entró en trompo e hizo el papelón inexplicable de postergar la publicación de las cifras y luego anunciarla de nuevo en la fecha original. Algo que para los que hacemos prensa económica es rarísimo en este tipo de instituciones. Es obvio que, como los datos ya habían sido vistos en Consejo de Ministros, se habían filtrado a la prensa económica. Además, cualquiera con una calculadora podía sacarlos usando la data ya disponible. Frenar la publicación del informe era una absoluta estupidez. Quiero cerrar diciendo que la discusión política detrás de estos temas es inevitable, pero al final lo que importa aquí es cómo revertir una tendencia que se viene cocinando por casi una década. Desde el gobierno de Humala, que las cifras no nos acompañan en términos macroeconómicos, y desde antes incluso que el caos político va permeando la solidez del milagro peruano. Siempre hay distintos abordajes a un tema, y aquí no solo cabe el de corto plazo, el del último dato, sino también el de largo. Pero en el enfoque de largo plazo no parece haber forma de girar el timón para salir de la crisis, cada vez más profunda, porque se retroalimenta a sí misma. Y 2. Ayer se reportó una nueva voladura de torre de alta tensión en las inmediaciones de Patás, donde opera la mina Poderosa. Esto en pleno estado de emergencia reportado en la zona. El Ministerio del Interior alega que la torre no estaba específicamente dentro de la zona comprendida en el estado de emergencia. Una respuesta boba, si me preguntan, porque no entiende la realidad de la zona. Primero hay que decir que esta voladura es parte de un proceso largo de guerra entre la Poderosa y los mineros llamados artesanales de la zona, que contratan sicarios y grupos armados para que realicen este tipo de atentados. En ese proceso largo ya han matado a 17 personas y volado 15 veces torres de alta tensión. No parece ser algo como para tomárselo como excusas como está haciendo el Mininter. Pero además lo que no se llega a entender es que en Patás lo que hay en realidad es un corredor minero, que incluye por ejemplo la zona aledaña de Otusco. Allí además de oro se extrae
extrae carbón antracita, otra actividad altamente contaminante. Los extorsionadores se dan un banquete en la zona cobrando cupos a todos los mineros, los de oro y los de carbón. Y como reportó el periodista Julio Rospigliosi hace unos meses, los mineros tienen contacto directo con congresistas, en el caso del carbón con Fuerza Popular, para que les pasen leyes que los beneficien. El Congreso es una máquina de dar leyes a favor de los mineros, zonas especiales, más tiempo en el reinfo, quitar la prohibición para fiscalizar explosivos, etc. A eso hay que sumarle que el control de insumos químicos es una coladera. Y también otra cosa, para terminar, he logrado recopilar la versión de algunos de los mineros de oro que operan en la zona, que dicen que en realidad Poderosa antes les compraba parte de su producción a ellos. Luego los mineros consiguieron un mejor acuerdo en otro lado, dicen las fuentes, y recién entonces Poderosa habría comenzado la batalla, que desde el lado de los mineros, claro está, es bastante sangrienta, muy sangrienta. Vamos a un último corte y volvemos con dos breves. Recuerda que ya puedes unirte al canal de WhatsApp de La Contra en el link que está en la descripción de este video. Anuncia en La Contra, el nuevo podcast para monetizar de Paolo Benza. Ya somos una comunidad de más de 50.000 personas que siguen nuestras pepas día a día, que está creciendo en TikTok y hoy necesita de tu apoyo en esta comunidad de YouTube. Llámanos, contáctanos, escríbenos, que te estaremos esperando. Y de paso te contamos algunas pepas sin compromiso. Volvemos con La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. Terminamos con dos temas en corto. Uno es que la nueva SUNEDU, caleta nomás, está por aprobar en su sesión de consejo directivo de mañana su nuevo ROF. ¿Qué es un ROF? Si no lo saben, tienen suerte. Significa que nunca han tenido que lidiar con la burocracia pública. Y ojalá nunca tengan que hacerlo. Pero es un reglamento de organización y funciones, que básicamente define cómo se organizan puestos y tareas en una institución. Bueno, lo caleta acá es que la SUNEDU se está creando 9 unidades de la nada. 9 unidades de burocracia para llenarlas de gente afín y que según un informe de la Secretaría de Gestión Pública de la PCM no están bien sustentadas. La Contra ha accedido al informe en exclusiva y este le da duro al proyecto de ROF que la SUNEDU quiere aprobar mañana. Por todos lados hace agua. ¿Y saben por qué la SUNEDU puede modificar su ROF tan fácil? Porque se lo permitieron en la Ley de Presupuesto del 2024, mediante la disposición complementaria final número 77. Otra vez, gracias Alex. Y dos, hoy se desarrolló el segundo paro general en Argentina contra el gobierno de Javier Milei, convocado por la Confederación General del Trabajo, la CGT. Según reportes del CNN, la medida de fuerza tuvo un alcance fuerte. Se cancelaron todos los vuelos, no operaron los subtes ni buena parte del transporte público, muchos colegios y comercios no abrieron sus puertas. En fin, la batalla del presidente argentino contra el déficit fiscal tiene un costo político y si no quiere caer pronto, debe ver cómo gestionarlo. Y la payasada de hoy, ya para entrar a temas más distendidos, es que Ray Sandoval, el jugador de Atlético Grau, fue a una comisaría en Piura a denunciar que se le habían perdido unos documentos y terminó preso porque tenía 2 requisitorias. ¿Quién va a una comisaría con RQ? En fin, eso fue todo por hoy en La Contra. Disfruta, comenta, comparte este video en la noche de hoy o en la mañana de mañana, como más te acomode. Y recuerda, repito, recalco, reitero, acá no siempre vamos a estar de acuerdo. Hasta el domingo.